Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera transmisión de nuestro programa, como ha sido denominado finalmente el rompecabezas. El día de hoy vamos a seguir desarrollando parte de lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores, pero con un poco más de, digamos, perspectiva. Vamos a hacer este programa un poco diferente. Vamos a ser un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más cercano, más ameno, menos delirante. A pesar de que vamos a hablar de cosas que sí son incómodas de vez en cuando, pero tratamos de hacerlo con una forma un poco más amable para el espectador y para su servidor también. Bueno, les recordamos desde ya que pueden revisar los programas, los archivos de los programas anteriores en YouTube y Twitch, siguiendo nuestro nombre, buscando nuestro nombre como Ginkabooth VT. En YouTube y Twitch está publicado como una lista de reproducción. Además, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter y usar el hashtag que vamos a indicarles a continuación. Sí, se escribe con 0 y 3. Por si quieren enviarnos algo, imágenes, fanart, comentarios, sugerencias a través de Twitter. Vamos a revisar todo personalmente. Y bueno, teniendo esto ya comenzado y calentando los motores para el día de hoy. Bueno, les adelanto, el día viernes vamos a tener una transmisión de música. Yo sé algo de guitarra eléctrica esta vez. Si ya tuvimos una transmisión de guitarra acústica, vamos a hacer una transmisión de guitarra eléctrica. Y bien, vamos a introducir el tema del día de hoy, que es el asunto de la ansiedad contemporánea. Vamos a la página principal. Ok, bueno, como recordarán, hemos estado hablando sobre el entretenimiento, sobre la atención, sobre varios temas, pero sobre todo hemos estado hablando del elemento de la incertidumbre, que es un elemento central en la vida contemporánea. El mundo cambia cada vez más rápido y es más difícil seguirle el paso. Es inevitable y lamentable de vez en cuando. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso no siempre está preparado o se siente preparado para lidiar con todo lo que esto significa. Y esto lleva como consecuencia reacciones psicológicas, somáticas, entre otras. Pero sobre todo, a esto a lo que le denominamos la reacción de la ansiedad y del miedo, que es como el tema principal, central. Pero vamos a abordarlo también desde el punto de vista de si es una respuesta adaptativa, porque hemos hablado también de esto, de tener una respuesta adaptativa ante las cosas. Porque la ansiedad y el miedo son respuestas necesarias, digamos. Pero también tiene que ver con cómo interpretamos lo que sentimos y cómo reaccionamos a lo que sentimos, que es algo muy importante. Bueno, vamos a pasar directo a la pantalla principal para hacer las ilustraciones. Ok. Un segundo. Tengo que doble chequear algunas cositas aquí y acá. Sí, todo bien. Right. Ok. Tengo esto aquí y esto aquí. La magia de tener solo una pantalla y tener que hacer todo con solo una pantalla es maravilloso. Bueno, voy a acomodarme un poco, voy a tomar un poco de agüita para mantenerme vivo, hidratado. Ok. Ya. Y justo terminamos la canción de introducción. Perfecto. Bueno, como les mencionaba, ¿qué es la ansiedad? Podríamos describir la ansiedad como una especie de miedo potencial a algo que quizás aún no ha sucedido, o que no está sucediendo de la forma que queremos, o que no está tomando la dirección que queremos. Pero hay que distinguirlo del miedo como tal. ¿Por qué? Porque el miedo es una respuesta un poco más contingente, más instantánea, digamos, a una amenaza que está presente tal cual en el momento donde nos encontramos. El mejor ejemplo para esto, siempre a mí me ha funcionado este ejemplo, es cuando hay un oso gris o digamos, una amenaza, un animal, una bestia salvaje en tu espacio, en tu hogar. Digamos que entra un oso a tu casa. Por supuesto que el oso es peligroso, pero la cosa es, el oso es real
tú puedes ver el oso. El oso está ahí en tiempo real, en el momento presente. Y escapar del oso es algo instantáneo que tienes que hacer porque el oso obviamente te puede atacar, puede lastimar a tus seres queridos, puede destruir tu casa. Tienes que buscar una manera de sacar al oso de ese lugar, pero primero tienes que ponerte a salvo. La diferencia entre la ansiedad y el miedo, a grandes rasgos diciendo todo muy simple, es que la ansiedad es lo que sentimos cuando el oso aún ni siquiera está en la casa, y el miedo es lo que sentimos como reacción a la presencia del oso. Pero podemos estar asustados antes. Entonces esto de alguna forma es como que tiene una variable de tiempo. Es la variable del tiempo, es como prevenir, preparar el sistema nervioso, prepararnos a nosotros para estar listos y dispuestos para reaccionar a un miedo potencial. Y ese es el concepto central aquí. Un momento. Entonces, en el caso de la ansiedad por sí sola, pareciera ser que es más un fenómeno de la imaginación o de la anticipación ante las cosas. Porque es inevitable dejar a nuestro cerebro fluir y girar y moverse y bueno, desplazarse por montones de situaciones imaginarias, escenarios, supuestos y posibles, probables, aparentes, ocurrentes, o incluso algo delirantes, de lo que puede salir bien o puede no salir bien. Entonces, el sistema nervioso está aparentemente preparado para mantenernos alerta ante las posibles amenazas, pero también nos pone a prueba, generándonos preocupaciones potenciales ante cosas que muchas veces ni siquiera suceden. Pero de alguna forma es algo que aparentemente ha sido evolutivamente conveniente porque ha preparado a los seres humanos, sobre todo a los seres humanos, aunque podemos decir que no todos los seres que experimentan miedo son humanos, pero los seres humanos son los que más ansiedad experimentan. O sea, un caballo no necesariamente va a sentir miedo potencial a algo imaginario. Probablemente se va a preocupar de su momento instantáneo. Su instinto le va a decir que escape. Pero no necesariamente va a sentir miedo a algo que no está en ese momento con él, digamos. Pero el ser humano sí. El ser humano necesita esa habilidad, que es útil, por supuesto, para anticiparse a las amenazas, para buscar soluciones antes de que lleguen los problemas. Como describimos hace unas semanas, que, por ejemplo, si está lloviendo y tú has dejado tu ropa colgando en la soga afuera, no quieres que tu ropa se moje con la lluvia. Entonces, al ver que las nubes están grises, que se está poniendo distinta la temperatura, que está cambiando la presión atmosférica, todas esas señales potenciales de lluvia, te dicen, hey, debería mover esto porque hay una posibilidad. ¿Qué pasa acá? De que haya lluvia y no quiero que mi ropa se moje. Pero la lluvia aún no está ahí. Un momento, es probabilidad. La lluvia aún no ha llegado, pero la ansiedad como que prepara al ser humano para reaccionar apropiadamente a algo que viene, es casi inminente, según cómo analizamos la situación y cómo observamos señales o pistas a nuestro alrededor de que algo podría salir así. Pero también sucede que, así como existe la ansiedad, existe la expectativa de que las cosas salgan bien. Entonces, digamos que tiene dos lados esta situación. Por un lado, puedes estar anticipándote algo bueno y entusiasmarte prematuramente. Esto va a ser muy entretenido, y tener expectativas de que lo vas a pasar muy bien en el cumpleaños de tu amigo, etc. Y por otro lado, puedes pensar, es que quizás a mi amigo no le va a gustar mi regalo y se va a enojar conmigo, y estás ansioso por eso, aunque tu amigo ni siquiera ha abierto el regalo. O quizás ni siquiera has comprado el regalo todavía. Entonces, el concepto aquí tiene que ver con cómo nos anticipamos. Es un elemento de la anticipación. Entonces, por eso está el elemento del tiempo. Anticipación.
Pero anticiparnos a las cosas, buenas o malas, porque después de todo lo que es bueno o es malo es un fenómeno psicológico. Nosotros le damos valor a las cosas si son buenas o malas, pero en sí las cosas suceden. Al universo no le importa tu opinión. Pero esta anticipación es una respuesta adaptativa que nos hace estar mejor preparados. Entonces, la ansiedad en sí misma es una herramienta, tal como hablamos hace mucho tiempo, de que el sistema nervioso, la ansiedad que provoca el sistema nervioso, pareciera ser que es como que nos pone alerta para que estemos mejor preparados para lo que sea que puede pasar. Pero si quisiéramos abandonar toda ansiedad y sentirnos siempre valientes y seguros de todo lo que pasa, quizás perderíamos la habilidad de anteponernos a cosas que no conocemos. Entonces, por eso es un elemento que tiene que ver con la probabilidad de que algo suceda, de qué tan potencial es eso y de alguna forma de que el cerebro quiere prepararnos para evitar que sintamos ese miedo, pero ese miedo es un elemento histórico de memoria. O sea, tú sabes que si sales atrasado a un lugar puedes llegar tarde. Entonces sientes esa preocupación cuando ves que el reloj ya está acercándose a cierta hora, aunque aún no estés atrasado. Pero sabes que tienes que tomarte prisa, ir más rápido, buscar una opción, hasta por un atajo, etc. Entonces, como respuesta adaptativa es muy útil. El asunto es cuál es el balance, cuál es la magnitud de esta ansiedad y qué tanto esto puede paralizar a las personas. Porque a veces el miedo paraliza a las personas. Y en ciertas situaciones, claro, para ciertos animales la reacción de quedarse quieto es útil para poder escapar de los depredadores. Porque claro, les permite pasar desapercibidos, ser menos visibles, emitir menos señales, dar menos indicios de su presencia, reducir su huella, digamos, biológica a su alrededor, digamos. Entonces, ahora el animal ya no lo encuentra. Pero también está la otra situación que describíamos también la semana pasada, escapar o pelear. Pero la ansiedad está más que en planificar. Pero eso también lleva a generar una inversión de energía psicológica, mental, en preparar escenarios. Un momento, eso está muy feo. El tema es que la imaginación del ser humano es tremendamente poderosa y en oportunidades está desajustada. Y podemos llegar a generar escenarios terribles en nuestra mente, donde todo es horrible, y eso puede paralizarnos aún más. Porque podemos estar imaginando que las cosas van a tomar un curso que quizás nunca tenían que tomar, pero hay sesgos cognitivos, como describíamos hace tiempo, que nos llevan a asumir que las cosas van a salir mal. Pero también es una cosa de actitud ante la vida, porque si bien, como describíamos, la incertidumbre es inevitable, también podemos confiar más o menos en nuestras capacidades para enfrentar las cosas. Y eso hace la diferencia. Entonces, si queremos estar a tiempo, ¿qué hacemos? Salir antes. Organizar mejor nuestras tareas del día para tener tiempo disponible. Entonces, como respuesta adaptativa, la ansiedad es útil, es necesaria. El problema es cuando escuchamos demasiado ese miedo potencial en nuestra cabeza. Y creo que aquí viene el siguiente punto, que es cómo interpretamos las emociones. Claro, porque uno puede asustarse y tomar una reacción diferente, tomar una conclusión diferente. Uno puede interpretar las acciones de otras personas o las situaciones de formas muy drásticas y llegar a pensamientos, claro, paralizantes,
Y finalmente eso puede llevar a escapar de las situaciones. Lo que también es problemático porque ante la ansiedad las personas también dejan de exponerse a ciertos riesgos que son parte de la vida. Entonces, la ansiedad, en el elemento social de la ansiedad, también es algo que aparta a las personas de los círculos sociales porque las personas tienen mucho miedo a ser rechazadas, a ser juzgadas, etc. Y ese miedo les impide conectar con los demás. Entonces sus habilidades sociales no se desarrollan, valga la redundancia, porque no tienen espacio para ejercitar y para mejorar o incluso aprender a observar a otras personas solucionando esos mismos problemas. Entonces, esa es la gran pieza clave, que es cómo nos exponemos y cómo aprendemos. Y eso nos da la experiencia. Exposición y práctica. Uno de los mejores ejemplos para tratar de este tema de la práctica ante la interpretación de tus emociones es hablar en público. Mucha gente ha expresado que tiene mucho miedo a hablar en público. ¿Por qué? Por diversas razones. Aunque yo la verdad no lo entiendo mucho, pero lo conozco. Yo estuve ahí en algún momento. Alguna vez sentí miedo a hablar en público. Pero más que miedo a las personas o al público en sí o a la reacción de las personas, mi miedo tenía que ver con ser capaz de lograr la calidad de lo que de alguna forma se esperaba de mí. Lograr hacerlo bien, decir las cosas bien, expresarme correctamente, articular correctamente el mensaje. Y básicamente era un miedo al fracaso, más que a las consecuencias sociales de haber dicho algo estúpido. Porque en realidad decir algo estúpido es inevitable, es parte de la vida. Pero mucha gente no se expone a hablar en público, no lo practica, no lo intenta, producto de esa ansiedad. Pero también el tema es que esa ansiedad se ve retroalimentada por su miedo a intentarlo, porque entonces no desarrolla esa habilidad, porque no hay oportunidades para practicar, aprender, cometer errores y desde esos errores generar soluciones nuevas. Entonces, la solución a la ansiedad en cierto sentido es tolerarlo hasta cierto punto y tomar decisiones saludables. Entonces, la interpretación de nuestras emociones es clave, porque si estás asustado y ansioso y tu solución a las sensaciones desagradables es alejarte del estímulo o de la fuente de esa ansiedad, puede que jamás la logres enfrentar. Pero si la identificas compasivamente, como una parte más de la vida y como un desafío, eso es un concepto interesante, desafío. Quizás eso te lleve a intentarlo más veces. E incluso a volverte un experto en eso. Porque efectivamente nadie nace sabiéndolo todo. Eso está bien. Sin embargo, algunas personas necesitamos referentes. Entonces, si tenemos referentes de cómo hacer las cosas, ejemplos, digamos, si hemos visto a personas a nuestro alrededor, en la familia, en la escuela, etc., en nuestra comunidad, haciendo las cosas, de alguna forma tenemos cómo reflejar esa conducta y a través de esa observación decimos, hey, yo puedo hacer esto porque sé que esta otra persona lo hizo parecido y si yo me aproximo a esa solución quizás encuentre la respuesta. Entonces, finalmente, el espectro de la ansiedad y la interpretación de emociones es también un desafío de naturaleza social. Entonces, ¿por qué es tan complicado encontrarnos ahora, en el año 2025, con una gran población de gente que experimenta ansiedad social? Que es distinto, por ejemplo, cuando una persona no es alguien que se sienta cómoda con el contacto físico o con las muchedumbres, que también todas las personas tienen distintas baterías sociales, es entendible. No todas las personas se sienten
incómodas y hay personas que se sienten mucho más sobrepasadas a nivel sensorial, se sobreestimulan más fácilmente en espacios con muchas personas. Pero eso no quiere decir que esa persona no sea socialmente hábil, sino que entiende sus limitaciones, entiende su capacidad y qué tan lejos puede llegar. Y eso está bien, por supuesto. Pero el espacio de lo social es clave para desarrollar habilidades de tolerancia a la ansiedad. Entonces, el concepto de tolerancia es algo que no se adquiere necesariamente, sino que se ejercita y se observa. Tienes que aprender cómo otras personas enfrentan a las cosas. Y en esto, un elemento que al menos a mí me ha parecido fascinante es que las historias que contamos cuando vemos películas, series, dibujos animados, etc., nos han dado herramientas para desarrollar esa resiliencia y de alguna forma nos dan referentes que nos inspiran. Entonces, estas historias de alguna forma nos dicen que ser valientes está bien, que nos podemos sentir bien siendo valientes. Entonces, de alguna forma, permite a las personas tener un incentivo quizás externo para desarrollarse internamente y permitirse ir por el proceso desagradable de enfrentar estas emociones incómodas, la ansiedad, el miedo, y buscar soluciones. Entonces, la tolerancia a la incertidumbre, como decíamos anteriormente, es clave. Un momento. Entonces, ¿cómo entendemos la incertidumbre a nivel individual si siempre estamos acostumbrados a hacer todo igual? Pero la incertidumbre es una variable que está presente en todo lo que hacemos, pero muchas veces no la notamos. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea una fuerza imposible de escapar, es imposible escapar de la incertidumbre, las vidas humanas, la sociedad se ha vuelto cada vez más organizada, al menos en el mundo occidental, urbanizado, centralizado, de las urbes, de las ciudades, etc. Entonces, pareciera ser que todo tiene un lugar, que todo tiene una explicación, que todo tiene que calzar de alguna forma, que aquello que no encaja no sirve y se descarta. Pero en realidad es porque estamos convencidos de que las cosas funcionan, pero muchas veces las cosas funcionan por razones que ignoramos completamente. Entonces, la historicidad de los relatos que nos inspiran a ser valientes, la historicidad de las formas de vida que nos permiten enfrentarnos a la adversidad y generar soluciones, de alguna forma siempre han estado cruzadas por la capacidad de anticiparnos, que de alguna forma se ha podido describir como una de las características clave de la evolución del encéfalo humano, del género humano. Entonces, es una herramienta ineludible, pero también es una herramienta que hay que aprender a manejar, hay que aprender a conducirla, hay que aprender a administrarla, digamos. Eso creo que es una buena forma de decirlo. Entonces, tenemos la tolerancia a la incertidumbre y tenemos la ansiedad. Una de las cosas que he aprendido en mi vasta experiencia relacionándome con el miedo y la ansiedad es que las personas que experimentan cuadros o alteraciones o sea, entre comillas, alteraciones de la personalidad, depresión, angustia, obsesiones, compulsiones, etc., manías, no se recuperan o no experimentan el proceso de su tratamiento dejando de experimentar la ansiedad que les provocan las situaciones, sino que desarrollan la habilidad de contemplar esa sensación y tomar una reacción o una decisión más saludable, que más que adaptativa diríamos balanceada, porque
Siempre vamos a sentir miedo ante las cosas que no conocemos. El desconocido es la mayor fuerza que puede inducir miedo en los corazones humanos. Es inevitable. Pero la gran diferencia es si tú escuchas las voces, digamos, las voces que te dicen que todo va a salir mal, o si confías en que tu experiencia es suficiente. Entonces, es un elemento de suficiencia, de evidencia, y de confianza. Oh, un momento. Cuando estamos convencidos de que todo sale mal, puede que veamos siempre que las piezas que señalan que las cosas van en esa dirección tienen más peso en la historia o en la estructura de la situación que estamos observando. Entonces, nuevamente entran en juego las distorsiones cognitivas o los sesgos, si les podemos llamar así. Las personas y sus personalidades van a darle diferentes pesos o valores a ciertos factores, variables, digamos, a la hora de evaluar qué tan posible es tener éxito o fracasar en algo. Pareciera ser que una persona que está más convencida de que el rechazo es parte de la vida, se va a acostumbrar a recibir más rechazo. Mientras que una persona que está acostumbrada a ver que todo sale bien, podría convencerse de que todo le va a salir bien siempre, aunque las condiciones que subyacen a ese éxito estén completamente fuera de su alcance y no las conozca y simplemente sea casi coincidencia. Entonces, más allá de hablar de si existe una naturaleza 100% aleatoria de los eventos, si realmente podemos inducir en el resultado de las cosas a través de nuestra actitud, el asunto es que la incertidumbre atraviesa todas las áreas de nuestra vida, incluso social, pero nuestra capacidad de integrar la incertidumbre es lo que hace capaz que podamos distinguir entre una situación donde nuestro conocimiento es suficiente, donde la evidencia que hemos recuperado en ocasiones anteriores sobre cómo se dan las cosas está alineada con la realidad, como para confiar en el resultado que estamos esperando. Entonces, esto de alguna forma mitiga la ansiedad y el miedo y nos da de alguna forma una capacidad de enfrentar a las cosas de forma constructiva, porque el miedo puede apoderarse de nosotros. Podemos tomar malas decisiones, podemos actuar de forma impulsiva, de forma violenta, de forma brusca, rápida, atropellada y luego lamentarlo. Entonces, de alguna forma la habilidad que hay que desarrollar, más que es exclusivamente tolerancia, es la capacidad de observar nuestras reacciones. Por supuesto, no quiere decir que nos volvamos 100% estoicos, personas que no tienen una señal de emoción, que no reaccionan a nada. No, pero la experiencia sobre cómo reaccionamos ante las cosas nos da herramientas para saber qué cosas nos afectan más, qué cosas nos afectan menos, qué cosas nos importan menos, qué cosas son centrales para nuestra vida, qué cosas no son negociables y qué cosas de alguna forma están fuera de nuestros límites y qué otras cosas simplemente nos van a hacer daño. Entonces, eso de alguna forma va construyendo los límites de nuestra personalidad. Un momento. Ok. Y en base a eso generamos antecedentes, memoria
Y esa memoria nos dice, ok, a mí me dan miedo los vampiros, a mí me dan miedo los hombres lobo, a mí me dan miedo las arañas, etc. Entonces, eso te permite saber que si vas a un lugar que está lleno de hombres lobo, arañas y vampiros, vas a tener una mala experiencia, sí. Pero puedes ir mejor preparado. Puedes llevar una ballesta, puedes llevar balas de plata, puedes llevar insecticida, etc. Aunque las arañas no son insectos en estricto rigor, pero me entienden. Entonces, eso nos permite estar preparados, observar reacciones y tomar medidas. Medir los riesgos. Y esa capacidad de medir los riesgos nos permite también negociar con nosotros mismos cómo tomar mejores actitudes ante esas áreas de nuestra personalidad que son un poco más vulnerables. Porque es inevitable que las cosas nos asusten. Si las cosas no nos asustaran, probablemente no reaccionaríamos apropiadamente, nos expondríamos aún más a cosas amenazadoras y peligrosas y podríamos sufrir las consecuencias. Entonces, de alguna forma, el miedo y la ansiedad no es algo que debamos ver con una mirada negativa. No es algo malo, no es algo de lo que escapar, no es algo que evitar activamente, digamos, no es algo que queramos hacer desaparecer de nuestras vidas por completo y simplemente vivir riendo y chistosos todos los días. Es algo que hay que integrar. Y es que integrarlo en la personalidad. Oh, ¿qué pasa acá? Entonces, tú puedes integrar tu sensibilidad y de esa manera entender que hay cosas que te van a asustar más. Y eso no es malo. Pero lo bueno es saber mejor cómo prepararte ante esas cosas que te asustan. Que sencillamente escapar de todas ellas toda tu vida. Porque tarde o temprano, la vida puede que te desafíe. Puede que te traiga exactamente eso que dejaste sin resolver atrás. Y quizás vas a estar desarmado, quizás vas a estar más vulnerable por el hecho de no haberte preparado. Entonces, más allá de si eso suena karmático, destino, como le quieran llamar, el tema es que no puedes escapar de lo que estás escondiendo de ti mismo, porque está en algún lugar de ti y te guste o no, está ahí. Por eso hablamos siempre aquí de integrar. Y bueno, también porque lo decimos desde el punto de vista de lo que nos ha enseñado Carl Gustav Jung, de que para cada persona y cada luz hay oscuridad, hay una parte desconocida, hay una parte que quizás no nos gusta, que quizás aún podemos desarrollar, en la que podemos crecer, en la que podemos avanzar y podemos volvernos más completos. No quiere decir que vamos a dejar de sentir miedo, pero vamos a reconocer el miedo como una parte de la personalidad, una parte de lo humano que somos, en lugar de simplemente escapar de eso y esconderlo bajo la alfombra, que no sería muy constructivo. ¿Por qué? Porque puede que en algún momento la alfombra se llene de cosas a las que no le has estado prestando atención. Y eventualmente te tropieces porque la alfombra está tapando un montón de cosas que no conoces. Entonces es mejor conocer es mejor conocerse que evitarse las molestias, porque las molestias van a ser parte de la vida siempre. Y esto es algo que en general se menciona mucho en Oriente, de que las experiencias negativas son inevitables, el sufrimiento es inevitable. El dolor es pasajero, sí, pero tú puedes elegir sufrir más o menos dependiendo cuál es tu nivel de aversión al sufrimiento. Si una persona quisiera vivir una vida de puro placer, estaría constantemente escapando de muchas cosas y eso se volvería eventualmente una experiencia negativa. Pero tú puedes tener una experiencia positiva al integrar lo negativo en la vida
y de alguna forma trascenderlo y relacionarte con el mundo tal y como es, más allá de tus juicios personales. Entonces, como explicábamos anteriormente, la ansiedad no es algo malo. La ansiedad no es algo que tengamos que evitar. La ansiedad es una parte más de la personalidad que nos permite reaccionar correctamente ante situaciones de amenaza, de situaciones desagradables, situaciones potenciales, y nos permite observar patrones que nos ayudan a anticiparnos y tomar mejores decisiones desde el punto de vista de la autopreservación o incluso de la administración de nuestros recursos. Porque claro, por ejemplo, si alguien está invirtiendo en la bolsa y se da cuenta de que algo está pasando y que sus acciones podrían desplomarse, quizás esa persona prefiera vender sus acciones antes de que se devalúen. Entonces, por supuesto que no todo se aplica a las finanzas y no vamos a hablar de especulación financiera todavía porque es un tema complicado y yo no soy experto en eso. Pero la cosa es que también ante esa situación está el riesgo de vender las acciones muy pronto a un precio muy bajo. Entonces, el riesgo siempre existe. El riesgo siempre está. El reaccionar prematuramente o reaccionar demasiado tarde, que es algo que también hablamos la semana pasada cuando hablamos de procrastinar, de que procrastinar en realidad es una habilidad que hay que usar inteligentemente para administrar el tiempo, pero también para administrar la energía en torno a la iniciativa con la que reaccionamos a las cosas. Pero también podríamos tener muy poca información a la hora de reaccionar y quizás sea mejor ser pacientes hasta que las cosas tomen su curso. No significa que tengamos todas las respuestas o que eventualmente si esperamos vamos a tenerlas, porque para cada situación la cantidad potencial de información que podríamos tener para tomar una mejor decisión es prácticamente infinita. O sea, si digamos, ok, en 1000 años voy a saber exactamente cómo fabricar un colisionador de hadrones. Claro, pero podrías estar 1000 años esperando tener toda la información y no construir nada. Entonces, es algo que se trata de nuevo de balancear. Balancear. La iniciativa y la tolerancia. Porque puedes tener la iniciativa de resolverlo todo de inmediato, porque estás ansioso ahora. O puedes tener la tolerancia de esperar a que las condiciones mejoren y resolverlo después. Muchas veces las cosas se solucionan por fuerzas que ni siquiera controlamos, que ni siquiera conocemos, que ni siquiera vemos. Y suena frustrante, claro que sí, porque eventualmente nos hace pensar que nuestra capacidad de cambiar las cosas o de controlar el mundo y de tomar agencia sobre las cosas es menor a la que creemos. Y eso de alguna forma podría menoscabar nuestra confianza o nuestra sensación de poder, de que podemos hacer la diferencia. Entonces, al final se trata de balance, todo se trata del balance, de no ir demasiado lejos muy rápido, pero tampoco de quedarse en medio de las llamas en cuanto el incendio comienza, simplemente esperando a que alguien llegue a rescatarnos. Quizás la solución es medir el real alcance del problema, pudiendo distinguir entre lo que es la ansiedad como fenómeno psicológico y lo que es la adversidad como elemento más bien discreto materialmente hablando. O sea, si hay un incendio, el incendio es real, el fuego es peligroso. Es distinto cuando alguien ve a un perro, por ejemplo, y dice, es que el perro me va a morder. Y puede que el perro ni siquiera se esté moviendo, puede que el perro ni siquiera esté ladrando, puede que ni siquiera esté despierto, puede que al perro no le interese que estás ahí, puede que al perro no le parezca algo amenazador y no reaccione en absoluto.
Pero si tu reacción ansiosa ante la posibilidad hipotética, imaginaria de ser mordido por el perro, te lleva a reaccionar o sobre reaccionar, puede que incluso desperdiciemos energía. Pero por otro lado, si el incendio es real, es algo que tenemos que atender de inmediato, o sea, es urgente. Entonces, de alguna forma, se trata de el balance entre prevenir la sobrereacción y, de alguna forma, medir el alcance de las cosas con la mente un poco más fría. Entonces, si las condiciones adversas son reales, de alguna forma no puedes postergar una solución. Pero puedes preferir escuchar la magnitud de tus emociones y asustarte el doble. O puedes sencillamente reconocer que estás asustado porque hay un evento realmente amenazador. Y medir la magnitud de tu reacción o de la solución que estás aplicando de acuerdo a la real magnitud de las cosas, no lo que tus emociones te están indicando, porque tus emociones podrían distorsionar tu juicio de lo que está sucediendo. Entonces, la adversidad en este caso correspondería con la oportunidad de hacer las cosas bien a tiempo y encontrar una solución dentro de las condiciones reales de las cosas, más que simplemente dejarse llevar por el flujo de pensamiento que muchas veces puede ser incluso hasta algo fatalista. Porque es muy sencillo convencernos de que todo sale mal, siempre. O estar constantemente experimentando esta sensación de que tenemos que estar preparados para el peor escenario posible. Pero muchas veces ese peor escenario posible solo existe por un breve periodo de tiempo en nuestra mente y nada más. Y en 3 horas, 3 días más se nos olvida que estuvimos asustados por eso, pero podemos administrar mejor la energía. Y sobre eso es ya el punto final del programa. ¿Cómo manejar la ansiedad? Si es una fuerza inevitable, pero también una herramienta que nos permite sobrevivir. Entonces, lo primero que yo considero sugerencia central a la hora de administrar la ansiedad es reconocer nuestras emociones. O sea, si algo te asusta, no negarlo, no descartarlo como, es que a mí no me puede asustar esto, es que esto es una ridiculez. No, permitirte aceptar eso y así también reconocer y observar cuáles son los límites. Los límites de lo que puedes controlar, de las cosas que sabes ante una situación, cuáles son las capacidades que tienes y las cosas que están fuera de tus capacidades, y a partir de eso, buscar ayuda. O sea, está muy bien contar con otras personas, conectar y aceptar la ayuda. Porque no tenemos todas las respuestas. Hay gente que tiene más experiencia. O experiencias diferentes, ojo. Porque tú puedes tener mucha experiencia en un área y otra persona puede tener mucha experiencia en otra área y complementarse. Eso es muy sencillo, pero es así de simple, sí. Y otro elemento central de esto es
que es también como observar las emociones, pero más que observar las emociones es como leer tus señales, tus signos vitales, por así decirlo. Claro, porque también está la otra situación en la que uno efectivamente está ansioso, pero no acepta estar ansioso. Y en vez de aceptarlo o reconocerlo o reaccionar ante eso, uno lo niega. Por eso creíamos que reconocer las emociones es importante. Entonces, si tú experimentas taquicardia, si tienes el pecho apretado, si sientes que tu respiración no está fluyendo bien, si sientes una sensación de presión, de calor, de aceleración de tu pulso, de la presión sanguínea, etcétera, si sientes algún dolor de cabeza, si sientes que te sudan las manos, etcétera, eso te dice, hey, mi sistema nervioso me dice que esto es amenazador. Partiendo por eso. Ahora, también entender que el sistema nervioso puede estar confundido y puede darle una mayor magnitud a ciertas cosas que quizás no tiene, simplemente en base a elementos históricos, nuestra memoria y las experiencias traumáticas que hemos tenido, que es algo inevitable. Todo el mundo ha tenido experiencias traumáticas. La diferencia es cómo desactivas un trauma, entendiendo que muchas veces las condiciones que llevan a una experiencia traumática difícilmente se van a repetir de nuevo de la misma manera. Porque podemos aprender de eso, protegernos, cambiar nuestras reacciones, cambiar nuestras soluciones, nuestras formas de atender los problemas. O incluso poner límites. O incluso prepararnos mejor en caso de que suceda algo. Que es el típico caso de la persona que sobrevive a un asalto con violencia en la calle y decide aprender artes marciales. Entonces, tampoco es la solución ir por todos lados disfrazado de murciélago y persiguiendo a los malhechores por todos lados. No se trata de ser un vigilante, pero sí de saber que estos riesgos en el mundo siempre van a existir de una u otra manera. Y podemos estar de alguna forma sometidos a una falsa sensación de seguridad solo porque escapamos de lo que nos genera ansiedad, lo que nos amenaza. Puede estar volviéndose invisible. Puede pasar inadvertido y eso nos haría incluso más vulnerables y dóciles porque estaríamos constantemente convencidos de que nada malo puede pasar, cuando en realidad puede que la realidad en la que vivamos sea mucho más frágil de lo que creemos. Entonces, ¿el mundo es un lugar peligroso? Claro que sí. Hay que estar preparado. Pero estamos mejor preparados en la medida en que conocemos la real magnitud de las cosas y de los riesgos que nos rodean, que cuando simplemente tratamos de esconderlos de nuestra vista. Y esa es la pieza central. Conocerse, reconocer lo que uno siente. Saber que uno no es omnipotente, no tiene todas las soluciones, no tiene todas las respuestas, y uno puede seguir aprendiendo. Que pedir ayuda a otras personas siempre está bien. Que a veces quizás no podemos hacerlo todo. No podemos hacerlo todo por nuestra cuenta de forma individual. Y es bueno conectar con otras personas. Aprender, comparar nuestras experiencias, complementar nuestras habilidades. Y por último, saber que nuestro cuerpo siempre nos dará señales de cómo reaccionar o de qué sucede dentro de nosotros. Entonces, de alguna forma va de la mano con saber conectar en el momento presente con cómo se siente tu cuerpo. Tu cuerpo te va a indicar cuando algo es peligroso. Tu cuerpo te va a preparar para escapar más fácilmente de una situación. Entonces, de alguna forma, ir con el flujo de tu cuerpo y de tus sentidos puede ser la solución. En lugar de alguna forma, obstaculizarlo o negar lo que sientes, reconocerlo y usar esa preparación a tu favor. O sea, en este caso hablaríamos de el cortisol,
la adrenalina, etcétera, que te preparan para reaccionar a situaciones adversas. Pero también entender que tus signos vitales, estar asustado por mucho tiempo puede hacerte daño. Entonces, también va de la mano con mitigar, descomprimir, con buscar alivio y ejercitar la relajación activamente. Porque el mundo se ha vuelto muy sobreestimulante. El internet, las redes sociales, el entretenimiento, todo es más acelerado que nunca. Entonces, el sistema nervioso necesita tiempo para procesar todo eso, integrarlo y eventualmente también hacer sentido a través de las experiencias y generar aprendizajes significativos toma tiempo. Y a veces el sistema necesita hacerlo en un ambiente donde te sientas seguro. Y por eso es tan importante el concepto de construir un hogar para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestros seres queridos, y que nuestras comunidades nos permitan ser vulnerables. Entonces, de nuevo volvamos al tema de la ansiedad como una respuesta a un miedo potencial. Si podemos sentirnos seguros, rodeados de las personas que sabemos que quieren el bien para nosotros, que quieren lo mejor para nosotros, que están de nuestro lado, de alguna forma también podemos compartir la carga de lo que desconocemos y de lo que nos atemoriza para prevenir que eso nos paralice antes de tener una solución. Porque es muy fácil dejarse derrotar por las cosas y dejar que el mundo sea más fuerte y que la adversidad nos supere. Sin embargo, el espíritu humano está lleno de esa fortaleza que permite ir más lejos, y yo estoy convencido de que la solución está en entender el flujo y el ritmo de las emociones como una herramienta, como una brújula que nos permite llegar más lejos, pero también entender que somos seres sensibles y como tales vamos a experimentar todo el abanico, todo el arco iris de emociones existente. Eventualmente vamos a experimentar rabia. La rabia es una herramienta para reaccionar ante la injusticia, ante lo que nos hace daño. Vamos a sentir miedo ante lo que nos preocupa o ante lo que podría salir mal y nos podría lastimar a nosotros o a los que nos importan. Podríamos sentir pena, tristeza ante una situación que nos parece injusta. Podríamos extrañar a un ser querido que ha dejado de vivir con nosotros o que ha fallecido, porque nuestro apego por ese ser era importante, porque sentíamos una conexión genuina con esa persona. Entonces, las emociones humanas, las emociones en general, porque las emociones no son exclusivamente humanas, son un elemento a integrar de nuestra vida, algo que tenemos que reconocer, abrazar, celebrar, pero también balancear con reacciones saludables que nos permitan adaptarnos y conectar con el mundo al mismo tiempo. Porque estando solos, somos más vulnerables. Aislándonos, simplemente el mundo puede pasarnos más fácilmente por encima porque tenemos menos recursos, menos opciones, menos conocimiento disponible para generar soluciones significativas ante las cosas. Y esa es la gran pieza. La importancia de conectar, la importancia de generar confianza en los demás. También entendiendo que todas las personas se pueden equivocar, las personas pueden en oportunidades cometer errores que nos signifiquen costes. Pero también entender que la experiencia es lo que entrega esa capacidad de juzgar correctamente. Ojo, no podemos solamente dejarnos llevar por nuestros prejuicios. Tenemos que ver qué patrones presentan las demás personas a nuestro alrededor y si esos patrones son saludables con nosotros, si están alineados con lo que es importante para nosotros, lo que es valioso, y si es compatible podemos seguir construyendo algo mejor. Pero si no es compatible, lamentablemente a veces seguir adelante y construir un nuevo camino puede ser la solución. Porque además, los seres humanos son tan diferentes entre sí, que a pesar de todo lo que podamos entender y aunque hagamos miles y miles de estos programas, siempre van a existir desacuerdos, siempre van a existir diferencias, siempre van a existir áreas donde no hay forma de resolver las cosas. Y eso también es parte de lo que hay que integrar, aceptar la diferencia, aceptar el desacuerdo y el conflicto como parte de la vida.
Muy bien. ¿Cómo solucionamos la ansiedad? Complementándola con nuestro valor. Complementándola con la valentía de enfrentar el mundo con entusiasmo, con curiosidad. De alguna forma, tener un poco de optimismo ante la vida. Pero más que un optimismo ciego, es un optimismo basado en que puedes sentirte capaz de resolver las cosas. O por lo menos ser compasivo contigo para entender que aunque no lo tengas todo claro ahora, vas a tener la solución mañana. Porque vale la pena seguir luchando. Y bien, otra cosa muy sencilla que a mí me sirve para relajarme y manejar mi ansiedad es enfocarme en mi respiración y controlar la respiración y bajar la frecuencia de respiración. Buscar lugares con menos ruido, tomar pausas y entender que no todo es tan terrible como la mente a veces nos dice. Escuchar lo que nuestra mente nos dice puede ser aterrorizante, porque somos capaces de imaginar cosas horribles. Sin embargo, somos más fuertes de lo que creemos. En su mayoría las personas subestiman sus capacidades más de lo que pensamos. Pero también tenemos que entender que somos frágiles. Y está bien buscar seguridad. Está bien alejarnos de lo que nos resulta amenazador. Pero tampoco podemos correr y escapar para siempre. La vida tiene vueltas extrañas y podría sorprendernos. Es mejor estar preparados que simplemente escondernos bajo una piedra en silencio hasta el último de nuestros días. Y bueno, dicho esto, y agradeciendo su atención, les dejamos abierta la invitación para el programa del día viernes, que será música en vivo, improvisada, guitarra eléctrica, magia y más cosas. La próxima semana podría haber cambios en la planificación. Se van a anunciar correctamente y con anticipación, como corresponde, a través de Twitter. Así que sigan atentos con eso. Recuerden que pueden usar el hashtag si quieren enviarnos cosas, mensajes, memes, fanarts, si quieren proponer algún tema para la próxima semana. En este momento el tema va a estar abierto. Voy a estarlo decidiendo durante los próximos días. Quizás lo anuncie el día viernes. Así es que desde acá les mandamos el más cálido de los abrazos. Mucha fuerza, mucha esperanza en el futuro. Confianza. Y sobre todo entender que podemos crecer y aprender, podemos mejorar, podemos fortalecernos con el tiempo. La experiencia nos da herramientas. Aunque sea desagradable exponerse a esas experiencias. La única solución es ir en línea recta y seguir adelante. Bueno, desde aquí les dejamos recordar una vez más que pueden ver los programas anteriores en YouTube y en Twitch, buscándonos a través de nuestro nombre. Hay una lista de reproducción. También está disponible la serie de los programas de la temporada 0, que fueron los programas que hicimos antes de construir el formato de este programa, como el rompecabezas. Y como siempre, en nuestra despedida, les dejamos hasta acá, pero recordando que volveremos y seguiremos haciendo esto realidad. Hasta entonces, muy buenas noches. See you next mission. See you next mission.